buenos días a todos. Mar, buenos días. Buenos días. Luis Rubiales en una situación todavía más crítica después de escuchar la voz más autorizada en toda esta polémica. La propia Jenny Hermoso, la futbolista, en un comunicado exige medidas ejemplares. Eso sí, en el orden del día de la Asamblea Extraordinaria de la Federación fijada para mañana, no figura ningún punto donde Lorelei Esteban se vote la continuidad de Luis Rubiales. No figura nada de eso, son 6 puntos los que incluye este orden del día y ninguno de ellos especifica ni votación ni tampoco explicaciones por parte de Luis Rubiales en esa asamblea que será mañana a las 12 de la mañana. Por cierto, sabemos qué hizo ayer Rubiales en el día de su cumpleaños. Luego os contamos todo. Gracias, Lorelei. De hecho, esa es una de las grandes preguntas. ¿Dónde ha estado Rubiales después de la polémica? No, empezamos por la polémica de la semana. Era de una de las reacciones más esperadas 4 días después del polémico, del machista beso de Luis Rubiales. Jenny Hermoso rompe su silencio. La futbolista se ha pronunciado a través del sindicato al que pertenece con un comunicado en el que pide medidas ejemplares y que la selección sea representada por alguien que proyecte valores de respeto y de igualdad. Mi sindicato FUTPRO, en coordinación con mi agencia TMJ, se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto. Desde nuestra asociación pedimos a la Real Federación Española de Fútbol que implemente los protocolos necesarios, vele por los derechos de nuestras jugadoras y adopte medidas ejemplares. Es esencial que nuestra selección esté representada por figuras que proyecten sus valores de igualdad y respeto en todos los ámbitos. Bueno, pues ya lo han visto, Jenny Hermoso se pronuncia, pide medidas ejemplares, pero hay más. La Liga Profesional de Fútbol Femenino ha pedido al Consejo Superior de Deportes formalmente que destituyan a Rubiales. Sí, y todo a 24 horas de la Asamblea Extraordinaria de la Federación Española de Fútbol. Son claves de última hora que queremos comentar con Mar Max. Ella es presidenta de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional. Mar, y lo primero de todo que quería decirte, creo que hoy mismo vosotras, la asociación que presides, vais a presentar otra denuncia, sería la quinta, contra Luis Rubiales. ¿Puedes confirmarnos esta noticia? Pues sí, te la confirmo totalmente. Buenos días. La asociación, la MDP, también ha presentado esta mañana una denuncia ante el Consejo Superior de Deportes para exigir que se pongan en marcha los protocolos de prevención de violencia sexual, porque estamos viendo que hasta hoy en día, a fecha de ahora mismo, la propia Federación de Fútbol todavía no ha hecho nada ni se ha pronunciado. Parece que estamos tratando de salvar al soldado Rubiales, cuando en realidad lo que estamos pidiendo desde la asociación y desde la misma legislación y desde la ley y desde sus propios protocolos, que nos expliquen exactamente por qué sus protocolos no funcionan, por qué Rubiales no tiene formación. Ya lo hemos visto durante todo este tiempo, pero lo que nos sorprende a fecha de hoy es que ninguno de los presidentes de federaciones ni de las territoriales, quitando Osasuna y Getafe, que se unieron ayer, ¿sí?, están haciendo un mutis total. Y eso es una vergüenza, una vergüenza. Mar, por lo tanto, con vuestra denuncia de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional, es ya la quinta denuncia contra Rubiales, nos lo acabas de confirmar, e insistías en el principal concepto de esa denuncia: violencia sexual. Hay todas las federaciones y la Real Federación Española de Fútbol tiene un protocolo de violencia contra acoso sexual que, ya lo hemos visto en las otras denuncias que se han presentado, ¿sí?, en su punto 5, exige que en el caso de este tipo de comportamientos, la Federación tiene que tomar inmediatamente. Entonces, nosotras estamos preguntándonos por qué, por ejemplo, gente que está dentro de la asociación, gente que está dentro de la Federación, Natalia Oribe, que es presidenta de la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala, que además está dentro de la Junta Directiva de la Federación de Fútbol, que además es vocal del Consejo Superior de Deportes, que además está en Mujer y Deporte dentro del Consejo del Comité Olímpico Español, no se han pronunciado. No tenemos ningún dato dentro de la Federación que nos digan cómo se activan esos protocolos, porque ¿dónde están? ¿Para qué sirven? ¿Para qué las tenemos? Si durante muchísimo tiempo lo único que hacemos es hablar de los protocolos de prevención, de tal, y luego no los activamos, ¿para qué los queremos? Entonces, queremos que la Real Federación de Fútbol se pronuncie sobre cómo está actuando
en ejercer estos protocolos para prevenir este y todos los casos que vengan. La petición es clara, Mar. Te pedimos que te quedes con nosotros porque queremos seguir hablando contigo de qué te parece esas declaraciones a través de ese comunicado de Jenny y todo a 24 horas de esa asamblea extraordinaria de la Federación de Fútbol. Lorelei, Esteban, hay un dato que llama la atención y es que en el orden del día, que ya hemos conocido, figura un apartado genérico sobre el Mundial de Fútbol Femenino 2023, pero ni una palabra expresa ni una mención a la continuidad o no del propio Luis Rubiales. Exactamente, no hay ni una sola mención, son 6 puntos los que incluye este orden del día. Uno de ellos, como decías, bueno, es un informe sobre el Mundial Femenino de Fútbol, pero en ningún caso se especifica votaciones, algún tipo de disculpas por parte de Rubiales o explicaciones por parte de Rubiales. Sí que aparece la convocatoria a las 12 de la mañana y una segunda parte a las 12:30, pero como decíais, en ningún caso votaciones o explicaciones por parte de Luis Rubiales. Veremos qué es lo que sucede mañana a las 12 de la mañana, que es cuando comienza esa asamblea. De momento parece que Rubiales no tiene intención de dejar el cargo de manera voluntaria. Siguen las presiones, siguen las reacciones. De hecho, como apuntabais hace unos minutos, la Liga Profesional de Fútbol Femenino interponía ayer una denuncia de manera formal frente al Consejo Superior de Deportes. Gracias, Lorelei. Pregunta obligada a Mar. ¿No hay un punto concreto en el que se hable de la destitución de Rubiales? ¿Qué te parece? Pues no sé, a lo mejor Rubiales ha hecho el orden del día, porque parece que es lo que es. Quiere tratar de mantenerse, quiere tratar de que la federación no le quite, no suba. A mí me preocupa mucho, muchísimo, cuando estamos trabajando con la cantidad de violencia machista y de cantidad de denuncias que tenemos de mujeres deportistas, que ni la propia federación se haya dado cuenta que tiene que salir con esto, que tiene que mandar un comunicado y que diga, nuestro protocolo lo empezamos a activar. No. Todo silencio, todo mutis. Tenemos miles de horas de personas, de tertulianos, de... ¿Y dónde está? ¿Dónde está la federación hablando de cómo se activan los protocolos? ¿Dónde está la federación? Es lo que queremos saber. ¿Dónde está la federación para activar sus protocolos de prevención de delitos sexuales? Porque claro, si no, ¿a quién nos referimos? Si el presidente no da ejemplo, ¿dónde están el resto de presidentes de federaciones? ¿Dónde está el resto de presidentes de clubes? ¿Dónde están esos protocolos? ¿Y dónde están incluso, Mar, los jugadores? Los jugadores, me refiero a primeras espadas, porque el silencio de los jugadores hombres es atronador. Sí, no sé si le duelen los oídos a alguno de ellos, pero es así. No sé si es que se sienten acosados ellos o que no tienen nada que decir en todo esto, pero yo creo que ahora mismo el fútbol está viviendo un momento muy bonito. Aparte de que somos ganadoras y por encima de todo de un mundial, tenemos a muchas mujeres que han estado ahí, tenemos a todas estas jugadoras que han estado ahí, que te pueden contar un montón de historias sobre sus entrenadores, sobre sus... No podemos consentir ni un minuto más. Cuando hablamos de profesionalizar, necesitamos que las federaciones sean profesionales y no que sea un cortijo del señor Rubiales. Ha quedado clara esa reivindicación. Deberían empezar a decir algo. Mar Mas, presidenta de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional, que nos acaba de confirmar esa denuncia que van a presentar. Será la quinta denuncia contra Luis Rubiales. Volvemos con Lorelei, porque creo que has tenido conocimiento, era la gran pregunta, ¿dónde está el propio Luis Rubiales en esta tormenta después de ese gesto machista que protagonizó en la final del Mundial? Y tú sabes qué ha hecho en las últimas horas y dónde ha estado, Lorelei. Sí, exactamente. Ayer, que era su cumpleaños, que cumplía 46 años, ¿dónde estuvo Luis Rubiales? Pues aquí, en la Real Federación. Se reunió por la tarde con su equipo de comunicación, una reunión que duró varias horas. Salieron a las 9 de la tarde, no sabemos, a las 9 de la noche, no sabemos exactamente, bueno, pues qué incluía en esa reunión, pero imaginamos que estará preparando la asamblea de mañana. Como decimos, bueno, esa fue su celebración particular en esta Real Federación, preparando la asamblea a la que se tiene que enfrentar mañana. Gracias, Lorelei. Van a ser cinco las denuncias contra Luis Rubiales, el presidente de la Federación, que sigue enrocado y aferrado a su puesto de momento. Exacto, yo creo que las horas desde luego empiezan a correr en contra de Luis Rubiales. Creo además, en lo que decíais, creo que hay unos silencios clamorosos que gritan, que son los silencios del fútbol masculino, que creo que deberían haber dado un paso adelante y demostrar
que este señor, desde luego, su radio de acción, su poder, no puede opacar a referencias para los niños, porque los jugadores y las jugadoras son referentes para muchos niños y deberían dar un paso adelante. Todas esas figuras a las que todos aclamamos, a las que todos celebramos del fútbol masculino de élite, tendrían que dar un paso adelante y demostrar que hasta aquí hemos llegado con este señor, ¿no? Que ha tenido unos comportamientos absolutamente repugnantes. Yo ya a él le doy por perdido, quiero decir que él no ha entendido nada, no lo entendió cuando dio esas disculpas absolutamente falsas, sigue sin entenderlo, pero creo que todavía el fútbol, el masculino, el femenino, el deporte se merece tener a personas que representen con bien un deporte que, insisto, es referente para muchos jóvenes que tienen que reconocer los valores que este señor nos representa. Bueno, yendo más allá, yo diría que este es un silencio cómplice. En la medida en que no dan un paso al frente y dicen esto no es cosa de chicas, esto no es cosa de locas feministas, esto es cosa de todas y todos, de una sociedad que sea madura, que valore el consentimiento y que le repugne el machismo, que es lo que ha pasado aquí. Por tanto, todos los que callan, tanto los futbolistas de primera línea o de segunda o tercera, que aquí nadie dice nada, periodistas, que hemos escuchado cosas infames. Hoy nos levantamos, y lo voy a decir, con una portada de prensa infame que dice que Jenny ha dejado caer a este señor. No, no, este señor se ha caído por su propio peso. Poniendo el foco, ¿verdad? Lo hemos comentado, poniendo el foco en lo que es la víctima, ella es la víctima de este beso forzado. En otros sitios se la exige, ¿no? Que ella denuncie, que ella diga, pero oigan, no hemos aprendido, no hemos visto que esta no era una relación consentida ni entre iguales, sino de un superior muy superior que la obligaba, sujetándola expresamente a cometer un acto de este tipo. Y ya para terminar, este hombre está muy bien lo de los protocolos y tal, pero a lo que se ha enfrentado es a la ley. A la ley sí es sí, que afortunadamente la tenemos como instrumento en este país para defenderla. Bueno, sí que hablábamos de esos silencios clamorosos en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, pero sí que hay muchísimas reacciones, Lorelei, del ámbito político. Sí, de hecho, bueno, ahora estabais diciendo también, hay reacciones, pero a camino de la quinta denuncia, reacciones que se han ido sucediendo a lo largo de esta mañana, como por ejemplo la de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que hablaba para el programa La Hora de la 1 y hablaba de una actitud impresentable e intolerable. Además, pide que se actúe con contundencia para que no se vuelvan a repetir estos actos. La escuchamos. Que es impresentable, que es absolutamente intolerable que alguien invada la intimidad de otra persona de esta manera. Hay que actuar en consecuencia y por tanto la Federación Española de Fútbol tiene por delante una tarea que desarrollar, tiene que ver qué es lo que hace y cuáles son las siguientes actuaciones, contundencia en esta situación y conducta ejemplar que haga que nadie nunca más vuelva a protagonizar incidentes de este tipo. Siguen las reacciones por parte de los políticos. También Borja Semper, del Partido Popular, ha dicho, bueno, pues se suma a esa lista que piden el cese o la dimisión de Luis Rubiales. Además, también ha dicho que la pelota ahora mismo está en el tejado del Gobierno, que ellos tienen la patata caliente. Escuchamos a Borja Semper. El único que no se ha dado cuenta de que su mandato ha terminado es el señor Rubiales. Yo creo que el Gobierno tiene una patata caliente que tiene que resolver. Y yo creo que no va a quedar otra que la dimisión o el cese del señor Rubiales, habida cuenta de los acontecimientos de aquella noche y de las posiciones que han tenido unos y otros desde entonces, ¿no? Bueno, la presión le llega de todas partes, sí. A Luis Rubiales, en este caso del ámbito político. Mañana esa asamblea que no recoge en el orden del día propiamente, específicamente este caso. ¿Qué va a pasar con Rubiales, Jorge? Bueno, la verdad que las salidas que tiene ya son prácticamente ninguna. Hay, yo creo, 3 escenarios en este momento encima de la mesa. El primero sería que dimita, que mañana en la asamblea dimita, cosa que hace unos días no estaba contemplada, pero la situación pues podría provocarlo. 2, las denuncias que, como comentabais, se han tramitado ante el Consejo Superior de Deportes deben llegar al Tribunal de Arbitraje Deportivo y a partir de ahí se le podría poner una sanción cautelar de inhabilitación hasta que se resuelva el expediente, porque luego él tendría derecho a la vía contencioso administrativa. Y hay un tercer escenario, es el que empezamos a conocer anoche, que sería una especie de autocastigo impuesto a sí mismo con los estatutos de la Federación, en el que Rubiales se sancionaría a sí mismo para luego volver al cargo. Bueno, parece complicado que eso pueda llevarse adelante, con lo cual la situación es prácticamente imposible para él. Luz. Y además es que en la asamblea de mañana, claro, se van a reunir, por cierto, un montón de señores y un puñadito de señoras, que casi todos les deben el sueldo a Luis Rubiales, a decisiones. Y votando a mano alzada.
Claro, entonces ahí está muy complicado. A mí me parece ya un insulto poner ruegos y preguntas como si fuera tema libre. O sea, esta asamblea es por un caso en concreto, o sea, no es un dato del final. Y lo que sí también me llama la atención es que si no se pone dinero, esto se acaba. Quiero decir, todas las grandes empresas que tienen departamentos de responsabilidad social corporativa, grandes eléctricas, auténticas millonadas, no sé si están hablando, digamos, por detrás, digan, porque no hacen declaraciones en público, pero no entiendo qué están haciendo. Entiendo que van a seguir pagar un señor así. Bueno, pues así están las cosas en el caso, en la polémica de ese gesto machista de Luis Rubiales en la final del Mundial. Recordemos que hasta ahora, 24 horas de esa asamblea extraordinaria, donde en el orden del día no figura expresamente la continuidad o no del propio Rubiales, contra Rubiales ya se acumulan 5 denuncias. Sí, Marc. la quinta la acabamos de conocer, nos lo ha confirmado Mar Mas, la va a presentar la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional. El motivo, violencia sexual.